¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente un programa de Paradigmas, como siempre llegando con temas importantes, interesantes, temas que escarban, temas que hacen ver otra forma, otra óptica de la vida, de las cosas, de la religión, la historia, la cultura, en fin, pero también de las personas. Hoy día me place enormemente tener como invitado a una persona muy especial. Él es Walter Oyarce. Walter Oyarce, si recuerdan ustedes, amigos, es el padre de este muchacho que asesinaron en el estadio, que cayó de las gradas, que tiraron de las gradas del muchacho, del joven Walter Oyarce, que ya ha pasado un cierto tiempo. Y bueno, Walter Oyarce padre está hoy día con nosotros para darnos un poco su testimonio de vida, un poco lo que está haciendo ahora, porque a pesar de esta gran prueba, de esta difícil situación que he tenido que pasar como padre, yo también soy padre y conozco los sentimientos de padre que son tan fuertes y tan importantes. A pesar de eso, Walter está ahora trabajando, está ahora promoviendo una serie de charlas, de conferencias, de talleres respecto a la no violencia, ¿no? Él ha tenido un quiebre personal que él mismo nos va a explicar y que, como repito, a mí me place enormemente tenerlo y además es un honor, Walter. Gracias por estar acá, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor tenerte, es un privilegio además estar contigo y conversar así como amigos, conversar un poco de lo que estás haciendo, lo que vienes haciendo ahora en esta etapa de tu vida. Has venido acá, estás trabajando en una serie de talleres. Cuéntanos un poquito, ¿qué te ha traído acá a la ciudad? En primer lugar, muchísimas gracias, Aina, por invitarme a tu prestigioso programa, ¿no? Paradigmas de Cable Andino, que me va a permitir llegar a hogares, entiendo que no solamente de acá de Huaraz, sino de otros sitios. Y en realidad para mí es una puerta importante para poder expresar lo que ahora son mis nuevos objetivos de vida, ¿no? Y que están encaminados en base a mi dolorosa experiencia, tratar de ayudar a las familias, a las personas a ser mejores cada vez y podernos alejar de una cultura de violencia que nos está envolviendo peligrosamente como sociedad, ¿no? El programa del día de hoy, Walter, justamente quiero titularlo de esa manera, ¿no? De Walter Oyarce, marketing para la vida, porque tu opción ahora es la vida, ¿verdad? Es apostar por la vida, apostar por la no violencia, de alguna manera estás ya dando talleres, estás brindando una serie de conferencias, de ponencias. Tengo entendido que has estado en colegios, con jóvenes, muchachos, niños, para apostar por este nuevo camino, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de lo importante que es la vida y lo detestable, lo difícil, lo cuestionable que puede ser la violencia, ¿no? Fíjate, el tema, mis nuevos objetivos de vida tienen una explicación un poco curiosa, porque yo antes del asesinato de mi hijo conversaba con Walter que las experiencias que había tenido realizando talleres a mineras y a otras empresas de buen nivel, me daba cuenta que podía llegar con algún mensaje de entendimiento hacia la gente que tenía algunos conflictos personales. Y le comentaba esto a él porque le decía que en algún momento quería hacer talleres con sus amigos, porque Walter tenía amigos de diferentes niveles sociales y de condiciones económicas, y muchos de ellos no habían fijado bien sus objetivos de vida. Entonces lo conversábamos y él un poco a modo de risa me decía que sí, que ya lo íbamos a organizar. Es a raíz del asesinato de mi hijo que cuando yo me despido del cuerpo de él en el hospital donde lo llevan después de sacar el cadáver del estadio, en que le hago una promesa, le digo que iba a dedicarme a darle valor a su muerte, y ese valor estaba encaminado fundamentalmente en hacer entender a los jóvenes que desarrollar una cultura, una forma de vida basada en la violencia termina siempre generando desgracias, ¿no? Desgracias para terceros, como ha sido mi caso, o desgracias para sus familias, como también lo ha sido con las familias que han estado involucradas en el asesinato de mi hijo, porque son familias que ahora están destrozadas, ¿no? No solamente sentimentalmente, sino sus apellidos, pues realmente están vapuleados, están, diría yo, envueltos en el fango, ¿no? Pero tú has, digamos, retomado o has dado estos nuevos objetivos a tu vida y de alguna manera, Walter, tú mencionabas, te me habías contado ya cuando tomamos un café antes, de que eres marquetero, digamos, de profesión, y que estás tomando estas, digamos, condiciones, estas características, estos conocimientos para promover más bien este enfoque de no violencia, ¿no? O sea, es marketing, pero al servicio de la no violencia y bueno, a raíz de un evento tuyo, ¿no? Sí, mira, el concepto de marketing en realidad la gente lo asocia mucho a lo que es un tema de publicidad, pero en realidad el marketing es un concepto mucho más completo, ¿no? Es darle valor a un producto y el valor lo asigna el consumidor del producto. Entonces,
una de las preguntas que seguramente me las hice de manera interna y que tuvieron una respuesta inmediata, porque en las primeras entrevistas que me hicieron me preguntaron qué iba a hacer de mi vida, era justamente cómo darle valor en positivo a una desgracia tan dura como la que yo había experimentado y sigo experimentando. Entonces ahí todos esos conceptos que yo venía trabajando profesionalmente del marketing se orientaron a dar, en vez de estar renegando contra la vida por lo que me había pasado, era justamente darle valor a la vida, revalorizar, porque había perdido una vida muy valiosa para mí, y la mejor forma era trabajar en los jóvenes que podían incurrir nuevamente en una acción tan detestable, tan digamos, que merece el rechazo de todos, de quitar la vida de una persona, ¿no? Y creo que no encontré mejor modo que salir a dar conferencias, a hacer talleres y dar charlas sobre la no violencia. Pero sí lo tengo clarito, Einar, es de que esto de acá no es suficiente. Yo estoy en estos talleres, estoy haciendo mi curva de aprendizaje, estoy caminando por todos los lugares donde me invitan. O sea, lugar donde me invitan, yo voy de manera gratuita a tener un contacto con la gente, y estoy recibiendo el afecto, estoy recibiendo las fuerzas para continuar y los conocimientos para orientar un trabajo que verdaderamente sea más productivo, en ese sentido de poder ayudar a la gente a salir de sus problemas, ¿no? Tú has mencionado además que esta es casi como una terapia también para ti, ¿no? Efectivamente, yo creo que si no hubiera encontrado este objetivo, mi vida se hubiera destrozado, ¿no? Pero ahora mi vida ha cobrado un nuevo sentido. Antes lo material o lo profesional ha pasado a un segundo plano. Ahora lo humano es lo que me está preocupando y quiero impulsar hasta ahora creo que lo he hecho con cierto éxito, ¿no? La respuesta de la gente ha sido muy, muy positiva, y yo recibo mensajes y recibo gestos de un aprecio que realmente no los esperaba así, ¿no? Pero tú también comentabas en esta reunión que tuvimos previa que había de alguna forma ciertos indicios en tu vida que te condujeron, que te fueron conduciendo a, digamos, a desarrollar determinadas cualidades, determinadas habilidades que ahora las estás volcando. Incluso me comentaste que habías escrito, que tenías ya listo un libro con estas experiencias personales y además con otras experiencias profesionales, que de alguna forma estás plasmando una serie de cosas, y con estas experiencias tan fuertes y además con las experiencias tan positivas también que encuentras en otros lados, estás empezando a plasmar algo concreto, ¿no? ¿Sientes eso? ¿Sientes que estás ya poniendo todo lo que es Walter Ollarse en esta nueva etapa? Fíjate, eso también es otro tema muy, muy curioso que me ha hecho meditar bastante. Mucho antes del asesinato de mi hijo, yo recibí un video de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, si no me equivoco, en la que él contaba, digamos, cómo le habían servido una serie de experiencias anteriores para poder llegar a tener el éxito que tuvo con la compañía Apple, ¿no? Y yo cuando la vi por la primera vez, en realidad no le di mucho peso. O sea, me pareció un tema interesante que lo había mencionado, pero no le di mucho peso. Ya cuando ocurre el asesinato de mi hijo, me doy cuenta de que mi desempeño ante esa crisis había sido la suma de una serie de experiencias que yo no había valorado en su momento. Es más, algunas experiencias que las había tomado como una ocupación innecesaria de mi tiempo, ¿no? Una de esas fue, comencé a escribir en las noches las experiencias que había vivido en el día, y las cerraba con alguna referencia, alguna recomendación puntual desde el punto de vista humano. Y esos escritos han terminado en un libro que lo voy a sacar dentro de poco, pero va a ser sin fines de lucro, ¿no? O sea, no estoy usando la desgracia para poder emitir un libro, ¿no? Si la gente le da un valor a ese libro, va a ser comercializado sin fines de lucro. Así como me ocurrió con el tema de la escritura, también me ocurrió con el manejo frente a cámaras, porque comencé a grabar los talleres que hacía y me daba cuenta que hablaba mal, ¿no? O sea, seguramente lo sigo haciendo mal, pero mejoró mucho mi presentación. Y también me preparé en dar ideas sumamente definidas y claras en corto tiempo, porque por mi trabajo yo me dedico a hacer elaborar spots publicitarios para campañas de televisión. Entonces eso también me permitió aprovechar el tiempo en televisión, que es muy corto, y enviar mensajes con claridad. Y así fueron sumándose una serie de factores. Aprendí a editar, lo cual me permite
manejar videos en los talleres y bueno, toda esa suma de pequeñas partes hicieron un todo que ahora me permiten pararme ante un grupo de muchachos y poderles hacer llegar un mensaje, ¿no? Que en realidad creo que ya cada vez lo estoy haciendo un poco mejor. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo talleres ya? Bueno, yo los talleres lo vengo haciendo yo por lo menos 8 meses, porque yo creo que al mes de la muerte de mi hijo ya comencé a salir a conversar con la gente que tenía problemas, principalmente, ¿no? Porque me estoy reuniendo con diferentes grupos, ¿no? O sea, me he reunido con gente que está metida en drogas, me he reunido con gente que ha estado ya en prisión, me he reunido con universitarios, me he reunido con gente que está en posgrado, porque he tenido oportunidad de dar clases en ESAN, me he reunido con escolares, me he reunido con gente de primaria, que son los más difíciles, dicho sea de paso, con padres de familia. Pero en una clara apuesta por la vida, ¿no? En una clara apuesta por la vida, en una clara apuesta de superación, de una clara apuesta personal digamos, de rescatar al ser humano por encima del dolor, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Y ¿sabes qué? ¿De dónde nace eso? Nace de mi casa. Porque mi madre y mi padre verdaderamente fueron personas que siempre nos hablaron de eso, que había que mirar la... De eso vamos a conversar, Walter, si me permites, luego de una breve pausa comercial, a la cual vamos a continuar. Seguimos, estamos conversando, amigos, con Walter Ollarse, en este tema tan lindo como es el marketing para la vida. Walter Ollarse, marketing para la vida, con toda la experiencia de padre, la experiencia de ser humano, la experiencia profesional de una persona que muestra y demuestra que luego de un grave suceso en su vida y además de un profundo dolor como cualquier padre puede tener, está enfocando las cosas desde una perspectiva diferente, constructiva y apostando siempre por la vida. Volvemos luego de una breve pausa comercial a la cual vamos a continuación. Walter Ollarse, Marketing para la Vida, es el tema que nos convoca el día de hoy. Estamos conversando con Walter Ollarse, justamente papá de este muchacho que en un momento fue asesinado en el estadio, en este trágico hecho sangriento de las barras y en fin una serie de la violencia que estuvo implícita ahí, ¿no? Walter, nos comentabas respecto a que toda esta fortaleza también de alguna manera viene de papá, viene de mamá, viene de la familia, un poco que te ha permitido, digamos, ya trabajar en otras esferas, con otros rumbos, con otros horizontes. Mira, Einar, yo la verdad que me he sorprendido cuando mucha gente me ha hablado que he tenido un comportamiento diferenciado, porque en realidad yo no lo veía así, yo actué de una manera natural. Y esa manera natural creo que ha tenido 3 fuentes de formación que han sido muy importantes. El colegio militar donde me formé, Leoncio Prado, que me ayudó a forjar el carácter de modo temprano, porque a los 14 años ya uno está siguiendo la vida militar. Después ingresé a la Marina de Guerra, a la Escuela Naval del Perú, y fui oficial de Marina durante 18 años. Entonces, un tiempo en el que me nutrí de una serie de valores, de patriotismo, de liderazgo que tienen los marinos, ¿no? De entereza, de fuerza, ¿no? De valor, de valentía. Y el otro factor que también el que he bebido de una fuente de amor que fue mi hogar, ¿no? Porque mis padres, los dos llegaron a Lima, uno de Amazonas, el otro de Abancay, a muy temprana edad a vivir con familiares. Entonces ellos se conocieron en Barranco y se casaron y llegaron a cumplir más de 60 años de matrimonio, un matrimonio feliz, en el cual ellos trajeron al mundo 5 hijos, de los cuales el único varón de la casa soy yo, y tengo 4 hermanas que realmente son mujeres extraordinarias, que donde se han desempeñado, lo han hecho de una manera muy, muy importante, muy buena. Y en ese hogar donde el amor verdaderamente fluía con mucha naturalidad, digamos, yo he vivido, me he formado, se han formado mis sobrinas y mis hijos. Entonces, por eso es que nosotros teníamos un comportamiento que lo considero para mí normal, ¿no? O sea, de común y corriente,
pero que en un momento en que nos hemos enfrentado a las desgracias, porque en poco tiempo fallecieron mi madre primero, después mi padre, y Walter 14 días después de que mi padre falleció, y nos dimos cuenta que estábamos muy fuertes para enfrentar las desgracias de la vida, ¿no? Yo quiero hacer una acotación, permíteme por favor, Einer. A veces me preocupa que la gente, por el tema mediático, empiece a idealizar a Walter Oyarce, tanto hijo como padre, y en realidad nosotros somos personas que hablo como si estuviera vivo, porque en realidad así lo tengo, personas con muchos defectos y con muchas virtudes, ¿no? Como todos los seres humanos. Así es, o sea, yo soy una persona común y corriente, lo que pasa es que, digamos, he estado, digamos, en unas condiciones de dar frente a una desgracia como la que he vivido, y gracias a Dios, a esa formación que te he referido, la gente lo ha visto de una manera algo diferenciada, ¿no? Pero definitivamente tenemos nuestros defectos y algunas virtudes seguramente, ¿no? La palabra violencia, Walter, ¿qué te convoca? O sea, ahora estás en todo un proceso en el cual estás promoviendo más bien la no violencia. Pero yo supongo que al mencionar la palabra violencia o barra brava, empezarán a movilizar una serie de cosas y decir, bueno, trabajemos porque esto no sea así, ¿no? Tú estás trabajando ya, ¿no? Mira, yo siempre he mencionado una cosa: el fútbol no tiene absolutamente nada que ver con el asesinato de mi hijo. El asesinato de mi hijo es, digamos, es aplicado, es ejecutado por dos personas que, excusándose en la pasión del fútbol de una camiseta, han cometido un acto, pero tan deleznable como el que han dado. Y estas personas han tenido ese comportamiento porque han conjugado lo que yo entiendo que son tres fuentes que están contaminando nuestra sociedad y que desnudan una cuarta. ¿Cuáles son esas fuentes? Es la falta de afecto con la que han sido formadas estas personas. O sea, a uno de ellos les pueden haber dado mucho dinero, pero no les han dado una formación de hogar. El segundo tema es la presencia de los vicios, que seguramente se manifiesta en drogas en la sociedad. Y el tercer punto, que es algo que hay que manejarlo rápido, es una cultura de violencia que se está dando ahora sobre todo en los colegios, de una manera desmesurada. Por eso que en esta combinación de estos tres factores, estamos hablando ahora de marcas que no tienen el menor reparo de disparar a una persona por robarle algo de dinero, estamos hablando de sicarios que están vendiéndose para poder hacer ejecuciones a precios verdaderamente, pues, bueno, no hay ningún precio que pague una vida, pero cada vez ya es increíble los montos que se están manejando. Negocio, ¿no? Así es. Y estas tres corrientes, que mezcladas forman un cóctel muy, muy peligroso, desnudan una cuarta que nuestras autoridades no están preparadas en muchos casos para manejar, como fue el caso de la desgracia de mi hijo, porque existieron muchos errores en el manejo de un manejo de espectáculo donde reunieron más de 60.000 personas, ¿no? Por todos lados hizo agua, ¿no? Entonces, yo creo que hay que controlar estas tres fuentes primero, y de esas tres hay dos que están viniendo del BRAE de una manera importante, porque el 50% de la droga que exporta el Perú se está produciendo en el BRAE. No solamente esa droga está llevando desgracias a los hogares peruanos, sino a los hogares del mundo. Y además tenemos que ahí está el terrorismo, que hay que combatirlo porque es una cultura de violencia en su máxima expresión, ¿no? Por eso es que las autoridades que están trabajando en el BRAE tienen que tener todo el apoyo de la sociedad. Yo con mucha pena tuve que hacer un comentario en Facebook cuando, digamos, los políticos salieron solicitando el cambio de 2 ministros, y una vez que lograron esos cambios de 2 ministros, automáticamente quedaron callados como si el cambio de los ministros fuera la solución. Y esa solución no es militar. Ahí están en este momento 2 oficiales que yo conozco, que son muy buenos, que es el almirante José Cueto, que está a cargo del Comando Conjunto, y en Marina como comandante general el almirante Carlos Tejada. 2 tipos líderes que van a dar la talla frente al problema, pero el problema no se soluciona militarmente, el Estado tiene que estar presente, y esa parte creo que todavía no estamos dando la solución al tema. Pero en general el tema de la violencia, Walter, es un tema que atraviesa tiene varias aristas, ¿no? O sea, es la familia, es la violencia intrafamiliar también, que después se refleja en una violencia externa. La vez pasada estaba leyendo justamente un artículo que fue bastante difundido en internet, donde decía que los niños que habían sido golpeados o dado de palmadas o de correazos cuando eran pequeños, corrían el riesgo de sufrir enfermedades mentales. O sea, es el tema de alguna forma de pensar que la violencia
de que hay justificación para la violencia. Una violencia mínima, que es, digamos, mínima entre comillas, ¿no? Casera, en ese sentido de que afecta a algunas personas, que después se refleja en una violencia institucionalizada, ¿no? Una violencia, digamos, masiva, una violencia que se ve en las películas, se ve en las series de televisión, se ve en las revistas, en los periódicos, en el día a día cotidiano, la violencia de las combis, que tú estás por cruzar la calle y te meten, o sea, la falta de respeto absoluta, o sea, es una crisis total, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Es que las personas que reclaman a las autoridades solucionen la violencia son los principales responsables de esto, que son los padres de familia. Porque los padres de familia, por atender sus obligaciones, por llevar dinero a la casa o simplemente porque no valoran el hecho de estar cerca a sus hijos, los están descuidando y entonces los muchachos están saliendo a buscar las respuestas que no tienen en su casa a la calle. Y ahí se están formando esas familias paralelas, ¿no? Que son las pandillas, que son las barras bravas, y que, digamos, condimentadas con el tema de las drogas y el alcohol, se disparan pues con conductas violentas que son verdaderamente inaceptables y que podrían frenarse con un pequeño gesto de amor o un pequeño gesto de atención en el hogar todos los días. Claro, ¿no? O sea, porque finalmente el germen de la violencia se siembra en el hogar, ¿no? El hogar es, digamos, el caldo de cultivo de la violencia. Yo escuché una frase, porque ahora estoy conociendo gente muy interesante a raíz de mi desgracia y el hecho de estar recorriendo un montón de sitios, como he tenido la oportunidad de conocerte a ti, y uno de ellos me dijo una frase que para mí me caló muy hondo. Me dice: Walter, los hijos no se pierden en la calle, se pierden en el hogar. Y creo que eso explica mucho de lo que está pasando ahora. Claro, porque pueden salir a la calle, pero si tienen una base sólida, moral, no va a ser atractivo necesariamente lo que encuentran en la calle, pues, ¿no? Porque si tienen un padre que converse con ellos, que van a buscar un amigo confidente que los induzca por otros rumbos, ¿no? Porque es el padre el principal amigo de un hijo varón, por ejemplo, o la madre la principal amiga de una hija mujer, ¿no? Entonces, el rol tan importante que tenemos los padres, ¿no, Walter? Eso es terrible. Incluso, mira, yo escucho una frase que también se hace muy generalizada, que los hogares disfuncionales, dice, ¿no? Pero no por el hecho que exista una pareja que se ha separado, significa que los hijos se han echado a perder. Porque si las personas que están separadas y viviendo en lugares diferentes atienden a los hijos, ten la plena seguridad que el hijo no se tiene que perder. Claro, porque a veces, digamos, es la excusa, ¿no? Los padres están separados, entonces el hijo se pierde, pero no necesariamente es así, como tú bien manifiestas, ¿no? Walter, vamos a continuar conversando este maravilloso tema. Tú sabes que el tiempo en televisión se hace corto, pero continuaremos conversando y profundizando un poco de este tema de la violencia, que es estructural ya casi, y que de alguna manera en la historia se ha querido ensalzar como si la historia estuviera llena de violencia, pero nos vamos a dar cuenta de que en realidad la mayor parte de la historia es la historia cotidiana que ha producido cambios graduales, y la violencia, bueno, es aquello que se pone en los libros de historia, pero nos da una apariencia de que es toda la historia, pero no es así, ¿no? Hay grandes cosas que se han hecho de forma no violenta, pero eso vamos a conversar, amigos, luego de una breve pausa comercial. Estamos conversando en una muy amena plática con Walter Ollarse en el tema Walter Ollarse, Marketing para la Vida. Continuamos luego de una breve pausa, a la cual vamos a continuación. Amigos, estamos en Paradigmas conversando con Walter Ollarse sobre el tema de la violencia en un programa que se llama Walter Ollarse, Marketing para la Vida, más bien, ¿no? Walter, estábamos examinando y viendo algunas condiciones, algunas condicionantes, algunos factores que desencadenan la violencia, ¿no? La familia, digamos, es un factor más bien que protege, ¿no? Una familia bien constituida es un factor más bien que protege de esa violencia. Pero Walter, también tú eres marquetero, trabajas con medios de comunicación, trabajas con publicidad. También los medios de comunicación tienen un rol enorme, ¿no? en el impulso más bien a la violencia, ¿no? Porque eso es lo que hace noticia de alguna manera, y muchos medios lo que presentan es violencia, ¿no? Incluso las series de televisión, el cine, en fin, ¿no? Mira,
Yo, cada vez que salgo, estoy dando los encuentros estos con los jóvenes, estoy saliendo, me doy cuenta que cada vez, o sea, sé menos sobre el tema, ¿no? Y es por eso que trato de absorber al máximo para que pueda llegar a acumular los conocimientos de poder manejar y encontrar alguna solución hacia este tema, por lo menos para algunas personas, porque en realidad el tema, cuando se hace crítico con algunas personas que ya tienen problemas de violencia, implica un trabajo un poco más sostenido en el tiempo, ¿no? Hay medidas preventivas, que la prevención es algo que no se aplica mucho en nuestro país, lamentablemente, pero si nosotros comenzamos a trabajar con los jóvenes en los colegios, vamos a prevenir. O sea, este comentario te lo he hecho para, primero, reconocer que no soy un experto en el tema, pero sí tengo algunos temas que puedo comentar. O sea, creo indudablemente que la presencia de la violencia nace en hogares que no están atendiendo a los jóvenes. Jóvenes que salen a la calle, encuentran a otros jóvenes igual de desorientados y forman familias paralelas en las cuales los objetivos que se fijan para establecer el liderazgo son objetivos violentos. Y esos objetivos violentos multiplicados hace que se enfrenten con otros grupos y tenemos un enfrentamiento permanente. ¿Qué explica esos objetivos violentos? Es lo que tú has mencionado, porque el comportamiento de las personas tienen tres fuentes. Una fuente es la información que van acumulando desde que están en el vientre de la madre hasta que entran a una acción violenta, ¿no? Y si la madre pues tiene un proceso de gestación en el que está bajo sufrimiento, en el que se encuentra con problemas, indudablemente esa información se va acumulando en la persona. El otro tema es la información que vamos arrastrando nosotros por generaciones. Nosotros tenemos en la historia peruana, tenemos algunos quiebres importantes que son los que explican de alguna manera este traslado de la cultura de violencia. Estamos hablando de la época de la conquista, emancipación, estamos hablando de la época de la guerra con Chile, que nos marcó de una manera importante. Y que hasta ahora, ¿no? Nos marca. Hasta ahora, y eso se ve cuando jugamos con fútbol con ellos, pues brota esa información. Y el tercer punto es la última guerra contra el terrorismo que hemos tenido y que ahora estamos viendo los resultados, porque las pandillas más importantes que se están dando en Lima son en los barrios que se crearon cuando vinieron las poblaciones huyendo de provincias a Lima para refugiarse, ¿no? Entonces, pero existe un tercer factor que controla la conducta, que es el libre albedrío. O sea, si una persona está, digamos, alimentada de información violenta o información negativa, y que es una información que también la recibe por su ADN, por los antepasados, si una persona decide parar esa cadena de dolor, lo logra. Por eso es que encontramos médicos que salen, o profesionales de buen nivel que salen de lugares sumamente complicados, como tenemos personas que de lugares, de familias, digamos, de una posición muy ventajosa en la parte económica, terminan siendo unos delincuentes porque ellos deciden desperdiciar esas oportunidades que se dan. Entonces, por ahí va un poco la explicación, y también en ese análisis están encontrar las soluciones para frenar la solución, ¿no? Entonces estamos hablando de que si hay un problema en los hogares que genera la violencia, tenemos que comenzar a trabajar con los padres para que los padres atiendan más a los chicos y puedan salir adelante. Si tenemos problemas generados en la violencia en las pandillas y en las barras bravas, tenemos que asumir la responsabilidad de trabajar con ellos para convertirlas en organizaciones positivas. Y ahí, por ejemplo, hay una persona que ha trabajado de una manera muy exitosa y de manera silenciosa en Lima, se llama el padre Chiqui. Él ha convertido más de 30 pandillas que estaban en un barrio bien complicado como el Agustino, las han convertido en asociaciones juveniles, que ahora se han convertido en grupos que contribuyen a su comunidad. Y así como eso, hay un montón de gente que está trabajando de manera silenciosa para solucionar este tema que es harto complicado, ¿no? Siempre hay una opción de transformación, ¿no? O sea, siempre hay una opción de cambiar las cosas, ¿no? O sea, lo que tú has mencionado, el libre albedrío, es como lo que yo algunas veces menciono por mi propia experiencia, mi propia formación, mis propios estudios en temas de Oriente, en temas orientales, en la filosofía oriental, es que la ley del karma, por ejemplo, ¿no? O sea, la ley del karma es algo que, digamos, uno cosecha lo que siembra y de alguna forma va digamos, generando aspectos, generando cosas a raíz de todo lo que ha pasado en su vida. Pero llega un momento, Walter, en que la persona, o sea, es una ley tan maravillosa, porque uno dice, la puedo cambiar en cualquier momento. En el mínimo segundo puedo cambiar mi destino, en cualquier momento. O sea, no hay la excusa, porque la excusa esta de que uno surge de un hogar violento, etcétera,
y que sirve de excusa para continuar con la violencia, es como la excusa del perdedor o del mediocre, que se excusa en la mediocridad para justificar sus deficiencias y sus falencias, ¿no? Cuando una persona podría decir, no, quiero ser excelente, y hasta acá nomás mi mediocridad, y chao, hacia atrás, y de aquí en adelante es mi excelencia, ¿no? Pero lo mismo sucede con la ley del karma, ¿no? El libre albedrío que tú mencionas, la voluntad del ser humano, es el motor pues, que mueve todo, el motor que en realidad movió la historia, ¿no? Así es, definitivamente, pues hay muchísimos casos de gente que, a pesar de que tenía todo en contra, pues decide cambiar su vida y lo ha logrado, ¿no? De esos casos hay N, ¿no? ¿Tú crees que hay una violencia estructural que aún se mantiene, que hay que de alguna manera reformular algunas cosas, pero a todo nivel? Mira, yo creo que de alguna manera la violencia, al haberse sostenido ya tanto tiempo en nuestra sociedad, se ha vuelto estructural, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo hablo que, digamos, que los padres de familia tienen que comenzar a trabajar y que es el primer paso, pero también creo que ya a nivel de Estado, ¿no? Tiene que haber algunas medidas que se encaminen a eso. Fíjate, en Lurigancho hace poco ha existido un problema terrible porque digamos, un encargado trató de poner un poco de orden y rompió la cabeza, ¿no? Perdió la cabeza prácticamente porque salieron unos políticos a decir de que estaban atentando contra la dignidad del preso. Claro, porque los había rapado, ¿no? Porque les había cortado, cuando en Lurigancho lo que tenemos que mirar, que el verdadero problema es que es una cárcel que fue construida para 2.000 personas y hay 7.000. ¿Cómo puedes tú permitir que personas, digamos, mantengan el cabello largo cuando ni siquiera pueden bañarse? ¿Te das cuenta? Entonces, nuestros políticos, la gente que son nuestros líderes de opinión, están analizando el problema de una manera increíblemente mala. ¿Cómo vas a encontrar una solución a un problema de ese tipo? Este oficial ha sido repuesto, me he enterado el día de hoy, al cargo, y te aseguro que con esa reposición están pensando que el problema se ha solucionado. A ese hombre lo han vuelto a poner en la sartén, una sartén con aceite hirviendo, porque la solución tiene otros alcances. Si hay una sociedad que está creciendo demográficamente, en forma paralela tienen que crecer las cárceles, tiene que irse construyendo cárceles. Así como se construyen cada vez más colegios, más universidades, se tienen que construir cada vez más cárceles, porque la gente que comete un delito tiene que ir a un sitio a pagar lo que ha hecho, por supuesto. Pero tiene que ir a un sitio donde verdaderamente pueda tener alternativas de reivindicarse. ¿Te das cuenta? Porque no solamente, yo te digo, en el caso de los dos asesinos de mi hijo, el Cholo Payet y el Loco David, mi conclusión personal es que esa gente no tiene el menor arrepentimiento de lo que ha hecho. Y cuando ellos cumplan su condena, que espero que sea la más severa que se le aplique, y cuando se incorporen a la sociedad, no tengo la menor duda que van a causar otro daño similar al que han causado por intermedio de mi hijo. ¿Por qué? Porque las cárceles pues no son la solución para reinsertar a la gente a la sociedad. Ahí las autoridades tienen tremenda responsabilidad para poder actuar, ¿no? Porque si no la violencia pues no va a tener una solución, no hay forma de encontrarlo. Y hay un tema también de generación de conciencia, ¿no? O sea, de alguna forma una persona puede, digamos, en una cárcel, en teoría las cárceles deberían ser para rehabilitar pues, ¿no? a los reclusos, pero en realidad son escuelas, ¿no? Son escuelas más bien para darles maestrías y doctorados en crimen, ¿no? O sea, eso es algo real. Pero también está el tema de la ausencia de ley, o por lo menos no de la ley escrita, sino de la ausencia de ley real, ¿no? Mira, hay cómo conjugan dos temas que hemos estado conversando. Hay gente que va a la cárcel y en esas condiciones logra regenerarse, porque el libre albedrío, ellos deciden cambiar, a pesar de todas esas condiciones inadecuadas para su recuperación o su reinserción a la sociedad, lo hacen. Hay algunos, son pocos, deberían ser más, ¿no? Pero entramos por otro lado, autoridades que analizan mal el problema y cada vez nos alejamos más de la solución adecuada, pues, ¿no? Porque es un caso triste para mí, muy patético, pero se dio. O sea, políticos que pedían el cambio y pensaban que con eso se solucionó, presión para que reingrese y lo dejan nuevamente solo, sin el apoyo, sin encontrar la solución definitiva del tema, ¿no? Claro, porque el tema, Walter, es de un enfoque más profundo. Pues, o sea, mucho más profundo. Y mucha gente, Walter, no desea ver las cosas con profundidad. Hay mucha gente que se conforma con ver las cosas en superficie, ¿no? O sea, por eso es que de alguna manera también ha surgido paradigmas como una opción
de escarbar y de investigar, de indagar las cosas de una manera más profunda y más completa, porque la realidad pues es muy compleja y tiene muchas aristas, y lo que vemos nosotros en realidad solamente es una percepción de esa realidad, ¿no? Mira, en la solución de los problemas que tenemos nosotros pasa por el ser humano. ¿Ya? Fíjate, yo a la hora que venía acá a Huaraz, donde tengo la suerte de tener esta conversación contigo, gracias a Carola Colonia, ¿no? Del colegio Brian Weiss, cuando yo estaba viniendo de Lima hacia Huaraz, dicho sea de paso es mi tierra porque yo he nacido acá, fuimos compañeros de asiento con una profesora cubana que trabaja en Lima, y ella, a la hora que estábamos conversando en el viaje, me explicaba que en los países adelantados ellos han encontrado que la solución a sus problemas es cuidar el material humano. Por eso que ellos invierten muchísimo en lo que es la educación, los colegios y las universidades. Y, por ejemplo, en Francia me decía, ¿no?, que la prioridad es la educación. Siendo un país desarrollado, lo que están buscando es un relevo adecuado para la gente adecuada que en este momento tienen, ¿no? Ese es un tema importantísimo, Walter. Es un tema importantísimo que debemos tratarlo también a fondo, pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, a la cual, amigos, vamos a continuación, acá en Paradigma. Amigos, estamos nuevamente en Paradigmas conversando con Walter Oyarzún en el tema marketing para la vida, porque él es marquetero, dirige marquetero de profesión, y estamos hablando del tema, Walter, ya del factor humano, y mencionabas un poco las experiencias en Francia o en otros países en los cuales se pone tanta importancia en la formación humana. ¿Cuán importante, digamos, es la educación en este proceso, Walter? Mira, yo creo que es fundamental, porque creo que es mucho más rentable educar bien a un niño que corregir a un adulto mal educado, ¿no? Mira, nuevamente vuelvo a las fuentes de mi formación, ¿no? Nosotros, tanto en el colegio militar como en la Marina, sobre todo en la Marina, había una frase que a mí me impactó mucho, que decía: nosotros formamos hombres de acero para tripular buques de madera, ¿no? Entonces, esa demostración lo dio Miguel Grau, porque tú sabes que Miguel Grau combatió en la Guerra del Pacífico y los tuvo, digamos, en línea a la escuadra chilena, que era inmensamente superior, estando él comandando un buque, el Huáscar, que estaba en condiciones muy, muy inferiores combativas. Tanto así que él tuvo que, digamos, optar por el ataque por el espolón, ¿no? Porque claro, la parte de artillería no funcionaba, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo una persona que reúna buenas cualidades, porque Grau pues, fue un ejemplo, ¿no? Él rescató a los chilenos que se encontraban en el agua, la carta que le hace a la viuda de Prat, claro, o sea, demuestra las cartas que él escribía a su mujer, porque él sabía ya que estaba condenado a morir, porque a él incluso le ofrecen ascenderlo al grado de almirante, pero eso lo obligaba a desembarcar el Monitor, y él sabía que nadie iba a usar mejor esa unidad que él. Entonces él prácticamente aceptó morir por la dignidad de nosotros los peruanos, ¿no? Entonces ahí en Grau podemos reflejar la importancia que tiene una persona bien formada para poder sacar adelante una sociedad. Entonces nosotros tenemos que cuidar el recurso humano, porque el recurso humano es el recurso más importante en el resultado general del desempeño de un país. Los europeos han valorado eso mucho, por eso que a pesar de ser países con muchos más años que nosotros de evolución, siguen dándole una importancia a la formación de su gente, porque ellos, sabiéndose buenos, están buscando mejores relevos cuando les toque a ellos dejar los cargos que tienen. Sin embargo, nosotros no lo hacemos así. Tenemos muchos problemas en los colegios y hay diferencia en la educación, que es lo más terrible. Yo lo he podido comprobar hoy día en los talleres. Esto es un colegio con un nivel impresionante, que los chicos saben recibir los mensajes, y he estado en otro en el que verdaderamente tú te das cuenta que los muchachos no se pueden concentrar un tiempo para atender un mensaje. Un colegio privado caro y un colegio público, digamos, ¿no? Digamos así.
aceptando también como una verdad de que de los colegios públicos salen profesionales muy buenos, ¿no? Porque al final la educación depende mucho de la persona, ¿no? Del libre albedrío, volvemos a caer en el tema, ¿no? Entonces yo creo que el recurso humano es fundamental. Ahora, tú has mencionado también el tema de los modelos, en este caso Grau, por ejemplo. ¿Qué sucede con los modelos actuales? Nuestros muchachos no tienen ya modelos de vida, los modelos más bien son algunos futbolistas ebrios o algunas, no sé, para las chicas algunas vedettes descarriadas. O sea, ¿qué sucedió con nuestros modelos? Nosotros teníamos modelos que eran pues modelos claros, ¿no? Modelos de heroísmo, modelos de virtud, pero nuestros muchachos, lamentablemente, tienen otro tipo de modelos. Mira, yo, como te comentaba, me estoy reuniendo con gente sumamente interesante, ¿no? O sea, en el manejo, porque mi formación ha sido, pues, sobre todo militar, ¿no? Entonces eso de alguna manera te lleva a un sesgo. Entonces ahora me estoy reuniendo con gente que, por el contrario, tiene más una formación en humanidad, vamos a decir así. Me estoy reuniendo con médicos, me estoy reuniendo con psicólogos, ¿no? Para ir aprendiendo. Entonces, ellos hablan mucho del tema del factor humano, ¿no? De cómo se debe trabajar de una manera profesional, y tienen otras ópticas diferentes a las que tenemos nosotros los marinos. Entonces, ahí viene la importancia de trabajar sobre un plan establecido que lo debe trabajar equipos multidisciplinarios. Y lo más triste que me entero es que existen esos planes, porque hay metas que se han fijado a nivel, en las cumbres presidenciales, se han fijado metas sobre educación, sobre formación, que nosotros estamos lejos de alcanzarlas porque los recursos que se requieren para eso no han sido habilitados, ¿no? Pero ahora, Walter, nuestro país es un país que supuestamente está en el sendero hacia el desarrollo, ¿no? Porque es un país que incluso Bill Gates ha calificado como un país que con un PBI per cápita, según Bill Gates, de $10.000, como si los $10.000 nos chorreran a todos, ¿no? Fuera para todos, pero nos damos cuenta que es un país tremendamente desigual económicamente, ¿no? Entonces, eso también es una violencia, eso también es una forma de violencia, ¿no? O sea, no es una violencia que se ha institucionalizado en la economía, en el trato, en el trabajo, en los derechos laborales. O sea, muchas cosas las vivimos porque hay una violencia directa y brutal, como un asesinato, pero también hay una violencia subrepticia, ¿no? La violencia de aquel que quiere aparentar ser mejor, o aquel que quiere aparentar ser superior a otro, o la discriminación, ¿no? Nuevamente hablamos ahí, mira, cuando tú estás haciendo esa explicación que es totalmente válida, nuevamente estamos hablando de recursos humanos. ¿Qué ocurre? Yo he recibido unos comentarios acá de la población de Huaraz que me decían que el problema en Huaraz ahora es que hay mucho dinero. Imagínate, ¿por qué? Porque las personas que deben administrar esos dineros no lo saben hacer de una manera adecuada. Y si tú analizas a nivel nacional, el perfil de gasto que tienen los presidentes de las regiones no es el adecuado, porque son personas que no están capacitadas para administrar los recursos que en este momento están disponibles. Yo el otro día leí un poco, digamos, con una sensación así ambivalente, entre me daba risa y me daba pena, que en una población del Perú que tiene 2.000 habitantes han construido un estadio para 10.000. ¿Te das cuenta? Entonces, es increíble cómo la gente no sabe administrar los recursos. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que tienen en este momento el control no son personas adecuadas para manejarlo. Volvemos a hablar del recurso humano, ¿no? Que es importante de alguna forma que se forme tanto en la educación formal en los colegios, pero también en la educación informal, ¿no? Hablamos del hogar, hablamos de los medios, la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores, ¿no? Para ensalzar esa violencia, o más bien para, de alguna forma, entenderla, comprenderla y darnos cuenta de las cosas, ¿no? No, de alguna forma, ser propagandistas o revoltosos, o gente que busca hacer comunicación más bien que parecen más agitadores, ¿no? Porque hay un montón de comunicadores que más parecen agitadores sociales que comunicadores conscientes, ¿no? Mira, ahora que estás haciendo ese comentario, me acabo de dar cuenta que no respondí a esa pregunta que tú me hiciste. En realidad, yo te voy a decir, en el caso específico del asesinato de mi hijo, la prensa, si tengo que calificarla de alguna manera, creo que se ha portado de una manera impecable porque ha aportado las pruebas. Pero en el caminar este contacto con la prensa, yo he conocido periodistas muy buenos, periodistas que mantienen su ética
y conversando con ellos, ellos reconocen que a veces los medios están contribuyendo por vender más, están contribuyendo de una manera peligrosa a alimentar esta llama, este fuego que podríamos representar la violencia. Mira, a veces tú ves, previo a los partidos, los periódicos se encargan de enfrentarlos pues, para vender más, ¿no? Y a veces los dirigentes se prestan a ese enfrentamiento insultando y no se dan cuenta que ese enfrentamiento, además de vender entradas o crear una expectativa, lo que están haciendo, están generando pues un enfrentamiento indirecto entre la gente que a veces ha terminado con muertes, ¿no? O sea, no solamente el único muerto no ha sido Walter, hay otros muchos más muertos que se han dado a consecuencia de este manejo inadecuado de la violencia como noticia, ¿no? Y el factor humano nuevamente, ¿no? El factor humano a nivel de medios de comunicación, el factor humano a nivel de autoridades que regentan o de alguna forma supervisan los estadios, el factor humano a nivel de aquellos que dejan ingresar libremente alcohol a los estadios, entonces el factor humano de aquellos que vinculan, por ejemplo, deporte con alcohol, ¿no? O sea, hay una serie de componentes, Walter, que lamentablemente aparentan ser que más bien el dinero ha dominado y el dinero se ha impuesto y el dinero es el que pone las normas y pone las reglas, ¿no? La ética, caramba, o sea, tú mencionabas, por ejemplo, el caso de algunos abogados, o sea, la ética se ha dejado ya en el tacho, ¿no? Se ha tirado a la basura y ahora es el dinero el que manda, ¿no? Sí, o sea, un poco como que la gente está aceptando que la justicia no existe y que la justicia es una ilusión que le venden a los estudiantes de Derecho, y no es así. Tenemos que luchar para demostrar que sí existe justicia. Fíjate, sobre un tema me permite hacerte un comentario, el caso de Bocón, por ejemplo, ¿no? Yo no sabía, pero Bocón prácticamente sacrificó el tiraje de un día, en fecha cercana al asesinato de mi hijo, quitando todas las noticias del fútbol a manera de protesta, y puso que si esto continuaba así iba a desaparecer el fútbol peruano. Ese gesto que tuvo un desprendimiento en lo económico, tuvo una respuesta como un premio que ha sido otorgado a la agencia Publicidad Causa y al grupo de Pensa, con un león de oro en el Festival de Cannes, que es una especie de Oscar, ¿no? Claro, entonces, ¿no? y mira, este triunfo no ha sido difundido como debería ser difundido, porque marcó justamente lo que tú dices, los valores del desprendimiento hacia el dinero, una protesta contra la violencia que se está manifestando en los estadios y la creatividad que ha sido premiada a nivel mundial. Pero sin embargo, estoy seguro que mucha gente no sabe el valor de este premio como que lo hemos dado. Y nosotros estamos acostumbrados a las derrotas. ¿Y por qué? Porque los triunfos los ocultamos por mezquindad. Y hay una cantidad enorme de triunfos en el ámbito deportivo, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, Walter, que de alguna forma tendríamos que ensalzar para alejarnos un poco de esta cultura de la violencia, amigos, y más bien para entrar a una cultura en la que se empiece a construir un poco más la paz, pero la paz basada, yo siempre menciono el tema de la paz, pero la paz, amigos, desde mi punto de vista, mi perspectiva personal, Walter, la paz siempre se construye con justicia. No puede haber paz cuando hay situaciones injustas, porque en ese caso lo único que hay es silencio, pero la paz verdadera se construye siempre sobre la base de la justicia. Estamos conversando con Walter Oyarce, acá en Paradigmas. Vamos a volver luego de una breve pausa comercial con nuestro último bloque ya, al cual iremos a continuación. Walter Oyarce, Marketing para la Vida, es el programa que nos convoca el día de hoy. He tenido y tengo el privilegio de estar con Walter Oyarce el día de hoy, padre de este muchacho que fue asesinado en el estadio y cuyo, por ser barrista de Alianza Lima, que fue una excusa, digamos, que se usó en ese momento, en este enfrentamiento y en esta confrontación tan violenta que de alguna forma marcó tanto la vida de Walter como un poco la historia del fútbol también. Él ha tenido de alguna forma la gracia o nos ha complacido con la visita. Walter, yo te agradezco realmente y yo espero que fructifique una amistad
importante entre nosotros, porque realmente ha sido muy, muy especial conocerte y ver esta perspectiva tan importante que tienes ahora de enfoque a la vida, más bien contra la violencia, con la no violencia y buscando nuevas cosas, ¿no? O sea, buscando ya construir la paz más bien, ¿no, Walter? No sé si tienes algunas reflexiones a las cuales... Mira, nuevamente reiterarte mi agradecimiento por haberme permitido llegar a los hogares del Perú. Y efectivamente hay varias cosas que son importantes, digamos, mencionarlas, ¿no? La primera, creo que el manejo que se está dando sobre el caso del asesinato de mi hijo, de alguna manera devuelve la esperanza sobre la confianza en nuestras autoridades, sobre nuestros magistrados en el Perú. Yo puedo decirte que tanto la Fiscalía como el juzgado hasta este momento se han comportado de una manera adecuada, ¿no? Se han superado muchas trabas que han puesto la parte contraria para enturbiar este proceso y han sabido hacer respetar las instancias. Ojalá que en la etapa que sigue, que entiendo que va a haber una ampliación y posteriormente el juicio oral, también pueda volver con confianza a manifestar de que este es un caso en el que la justicia se ha dado, como tú dices, la justicia que nos va a permitir lograr una sociedad en paz. Por otro lado, también creo que es importante que la gente reflexione en su casa, que tiene una responsabilidad importante en el manejo de una sociedad adecuada, que es la que reclamamos, y es, miren, atiendan a sus hijos en su hogar, porque verdaderamente no se olviden de la frase que los hijos se pierden en el hogar y no en la calle. Y finalmente creo que es importante también decir que yo no quisiera mantener una imagen digamos, de generar una pena porque he perdido a mi hijo. Yo lo que quiero generar es la sensación en la gente es de que tenemos que tener coraje para enfrentarnos a todas las dificultades y sobre todo al enfrentarnos a la violencia, a la gente que porque cree que tiene dinero puede hacer lo que le da la gana. Nosotros tenemos que demostrar coraje para poder sacar adelante nuestra sociedad. Creo que con esas tres reflexiones ya estaría manifestando bastante, ¿no? Y justamente ese coraje, Walter, que has tenido y que tienes y que has ido demostrando en este periplo de tu vida posterior al homicidio de tu hijo, ha sido justamente el coraje que apreciamos acá en Paradigmas y que nos ha convocado para realizar este programa y para poder contar con tu presencia. Nuevamente quiero agradecerte por este gesto y por supuesto, amigos, agradecer al equipo de Cable Andino como siempre eficiente, como siempre empeñoso, como siempre sólido, como siempre trabajando para que las cosas salgan bien y para que las cosas se cumplan, para que este programa llegue hasta ustedes ya en varios ámbitos de nuestra zona. Estamos llegando a todo el Callejón de Guaylas y también a nuestra hermana ciudad de Cajamarca. Amigos, con nosotros será hasta el próximo programa. Les recuerdo, si quieren escribirnos para cualquier situación, para cualquier circunstancia, escríbanos al correo de Paradigmas, que es paradigmastv@gmail.com. paradigmastv@gmail.com. Conmigo será, como siempre, hasta nuestro siguiente programa y pues agradecer a todos ustedes que hacen posible que día a día estemos en sus hogares y en sus pantallas. Gracias, amigos, y será hasta muy pronto. Hasta entonces.